Ya, el problema, vamos a ir del más fácil al más difícil, según la percepción de cuántos han resuelto. Entonces, bueno, el más fácil era simplemente ver los strings y contar cuántos no están dentro de este set. Hubo un problema en el enunciado, que decía B, pero en realidad era BN. Pero no hace falta que hablemos, porque solo era preguntar, ¿no? Entonces este era el de regalo. El siguiente. eh, Aquí nos dicen que que tenemos las alturas y que tenemos miedo si nos vamos a inundar, ¿no? Entonces, cuando nos inundamos, si nosotros estamos aquí, nos inundamos cuando el que esté a mi derecha sobrepase el agua, ¿no ve? Tienen que pensar como si fuera agüita. Entonces solo va a llegar a nosotros cuando sobrepase al mayor. Si es que llega al mayor, se queda ahí, estamos tranquilos. El siguiente año que pase, nos vamos a inundar, nos morimos. Pero el enunciado decía que nos puede llegar agua de ambos lugares, ¿no? Entonces, igual puede llegar desde aquí. Entonces, cada año aumenta 1 metro, ¿no? Entonces, digamos, si estamos aquí, tenemos que esperar hasta que el mayor, que está a mi izquierda, eh, se ha vencido, que eso simplemente es el año es la altura. Entonces simplemente es el mayor de la izquierda más uno, porque ahí es cuando lo desborda. Y el mayor de la derecha más uno. Entonces, estas dos posibilidades tenemos para que nos inundemos. Entonces, si este se inunda antes, si este es menor a este, entonces este va a llegar antes, ¿no? Entonces, es el mínimo entre los dos. Mínimo entre el mayor de la derecha y el mínimo del mayor de todos los que están a su izquierda. Y así nomás. Un dato curioso es que la subtarea era que había una subtarea que era creciente, te decían. Solo tenías que verificar de un lado. Y lo gracioso es que los casos de prueba de ahí tenían un caso que le fallaba a muchos, pero no estaban incluidos en el total. Y esto era porque el Mickey se inventó el subtask. Entonces le colocó esos casos y al final esos casos tenían un caso que lo mejoraba los casos de prueba, ¿no? Por eso habían algunos 80 al principio. De esto les puedo mostrar el código que simplemente es directamente eso, ¿no? Nos declaramos máximo de la izquierda, máximo de la derecha, preguntamos cuál es el máximo de la izquierda, preguntamos cuál es el máximo de la derecha y la respuesta es el mínimo de esos dos más uno. Y ya, entonces no, tampoco había que complicarse. En este problema tampoco había que complicarse si es que había que optimizar o nada, o sea, pues, fácilmente podíamos hacer dos fors aquí, porque si se fijaban el límite de cuántas ciudades, creo que eran ciudades, ¿no? Bueno, la representación del continente era 2880 y bueno, pues si calculamos eso y hacemos un for en cada uno y lo elevamos al cuadrado, esto solo nos sale 9 por 10 a la 6 y eso entra tranquilamente en tiempo, ¿no? Entonces no había que complicarse con eso, podía ser una implementación sin optimización. Dato curioso, creo que esto decía en el enunciado, creo que este es el Sahama o el pico más alto, creo que está aquí, ¿no ve? Illimani, pero bueno, no creo que no estaba aquí, solo está el Illimani. Pero bueno, ese era el problema.
Era preguntar el máximo de la derecha y el máximo de la izquierda. Había que imaginarse cómo el agua inunda, ¿no? Siguiente problema. Fiesta en la montaña. Este es el mismo enunciado de la clasificatoria, pero un poquito más complejo, ¿no? Que nos decían que si vamos de un tramo al siguiente, el costo depende de cómo está compuesto, ¿no? Pues si estamos en este tramo y el siguiente es mayor, entonces, y este tiene altura, no sé, HI, y este tiene altura, digamos, tiene altura A y altura B. Entonces, si A es menor a B, aquí nos dicen, ¿no? Bueno, aquí está la definición. Si la siguiente altura es mayor a la actual, es 3 multiplicado por la diferencia. Y si la siguiente altura es menor a la actual, es solo la diferencia. Y si son iguales, no hay esfuerzo. Y aquí lo interesante es que tenemos el aparato que nos puede teletransportar al siguiente o al subsiguiente. Que eso es, si es que tenemos 3 tramos, y yo estoy parado aquí, yo puedo teletransportarme aquí o aquí sin hacer esfuerzo. Al siguiente o al subsiguiente. Estamos en el I, nos vamos al I más 1 o al I más 2. Se puede utilizar todas las veces que querramos, solo que tenemos que descansar cada vez que lo usamos, ¿no? Bueno, el aparato tiene que descansar y tenemos que ir al siguiente. Entonces, si yo me teletransporto aquí, sí o sí tengo que realizar el esfuerzo de aquí. Y si me teletransporto aquí, sí o sí tengo que realizar el esfuerzo que sea el siguiente, ¿no? Entonces esto era, este problema como que ya que tenemos opción al siguiente o al subsiguiente, esto nos puede cantar DP si es que ya hemos resuelto algunos problemas de DP. No es optimizar el camino yendo al siguiente o al subsiguiente, ¿no? Esto tiene la misma forma que el Fibonacci, ¿no? F de I más 1, F de I más 2. Pero el detalle era lo de descansar. Y eso nos puede hacer complicar la cabeza, ¿no? ¿Cómo voy a representar eso en la función, en el DP y todo eso? Pues la cosa es que si ustedes tienen esta definición complicada y lo escriben en papel, lo podemos aplanar esto. Entonces, en vez de ir al siguiente o al subsiguiente, vamos a decir que el costo de aquí es no usamos, significa pagar ir al siguiente. Entonces podemos hacerlo así. F de... Pucha, esto está muy chiquito. Puede ser más grande. F de I va a ser igual a F de I más 1, ¿no? Eso significa ir al siguiente. Esto podríamos decir que es teletransportarnos, pero vamos a hacerlo de la otra forma. ¿Qué tal si no nos teletransportamos? Entonces tenemos que ir sí o sí al siguiente, ¿no? Entonces esto nos va a costar costo I. Entonces, ¿cuánto me cuesta ir al siguiente, ¿no? Entonces costo I, aquí vamos a definir. Costo I, ir al siguiente parándonos en I. F de I es costo de I más F de I más 1. F de I también puede ser, ¿qué tal si nos teletransportamos al siguiente? ¿Qué significa que nos teletransportemos al siguiente? Que es gratis, ¿no ve? Pero lo que nos dice aquí es que cada vez que nos teletransportamos tenemos que avanzar sí o sí. Entonces esto lo vamos a traducir a simplemente... Tengo que volver aquí. Entonces va a ser costo de I más 1 más F de I más 2. ¿Qué significa esto? Significa que yo estoy aquí, pero me he teletransportado, así de alguna forma, y sí o sí tengo que subir. Entonces eso significa teletransportarme al siguiente.
Entonces esto es teletransporte al siguiente. Este aquí es solo caminar al siguiente. Entonces en realidad teletransporte al siguiente es teletransporte al siguiente y caminar al subsiguiente. Es obligatorio, ¿no? Es obligatorio caminar. Entonces, dándonos cuenta de este truco, ya sabemos cómo hacer el siguiente. Es exactamente lo mismo. Entonces, teletransportarnos al subsiguiente es simplemente el costo de i más 2 y caminar y bueno, la llamada recursiva al siguiente. Entonces eso es teletransportarnos al subsiguiente y caminar al subsiguiente. Y ya, entonces usando esa lógica podemos aplanar esta definición si queremos hacer un if, si me he ido, si he vuelto, nos podemos complicar, pero siempre en los DP siempre es mejor aplanar y definir en papel. Y es mucho más fácil la implementación y esto directamente es copiar de aquí si es que ya tienes un poco de práctica con DPs. Este problema se puede hacer complicado, digamos, podemos decir que puede moverse tanto, tanto, tanto y de acuerdo a esto podemos hacer un costo de teletransporte, no sé, se puede hacer una cuarta parte de este montañas, pero bueno, hemos llegado hasta aquí. Y esto tranquilamente lo hacemos con un for. Montaña. Entonces aquí yo me he definido la función anónima f, que es el costo en realidad. No se confundan, este f de aquí es costo. El f es de p. Entonces el costo es, si es que es menor, 3 multiplicado por eso. Y si no, la diferencia, ¿no? No importa si es igual porque la diferencia es 0. Entonces hacemos un for de derecha a izquierda porque aquí esto no hemos escrito, que es f de i. ¿Cuánto me cuesta si parto desde i? Bueno, podemos decir f de n es igual a 0, f de n menos 1 es igual a la diferencia y demás. Em, pero bueno, al final es solo hacer un for de derecha a izquierda y esto ya es directamente, esto de aquí es copiado ¿se fijan? Esto es copiado de lo que acabo de escribir aquí. F de i más esto, f de i más 1 más el otro, f de i más 2 más el otro, y la respuesta es simplemente dp de 0. ¿Por qué le coloco desde n menos 4? Porque ya nos alcanza, porque subimos más 3. Entonces no necesitamos calcular de los demás. Y además aquí nos dice en el enunciado que n es mayor o igual a 4. Y ya. Esa era montaña, un dp que podíamos simplificarlo si es que un cacho lo pensábamos ahí. Problema montañas. A partir de aquí ya los problemas ya requieren un poquito más de conocimiento teórico, podríamos decir. Esos tres primeros problemas ya con lo básico común podemos resolver. Este solo es for, este es directo y este es DP, que es como que el tema más clásico, digamos. Este ya es un problema ya que es un poco más intermedio, un poco más difícil de... Aunque creo que este fue hecho menos. Ya vamos a explicar este de una vez. Bosque frutal. Nos explican que es la misma función, el mismo valor que calcula los frutos que dan valor que nos dan valor, ¿no ve? Que nos dan ganancia. Que, pucha, ¿dónde estoy? Que tenemos el árbol, y vamos a directamente hacer la definición de cuánto nos aporta. Digamos que la raíz es este, y tenemos aquí un nodo que tiene 3 frutas. Entonces,
En el primer día nos da 3. En el siguiente día sube y nos da 3. Sube y nos da 3, sube y nos da 3, ¿no? Entonces es su altura multiplicado por cuántos frutos hay. Entonces podemos definir como que el valor de I es igual a HI más 1, podemos decir, depende cómo definamos la altura, le vamos a poner H. H, digamos que es la cantidad de nodos hasta aquí, en vez de la distancia recorrida. H por, no sé, frutas. Entonces esto es lo que nos aporta cada uno. Y queremos escoger una raíz óptima para que ganemos más. Entonces, esto igual podemos decir, no sé, IR, ¿no? En vez de H, podemos decir distancia entre I a R. Y aquí sigue siendo frutas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos aporta. Si queremos definirlo formalmente, sería como que la sumatoria de valor I, R. Sumatoria para todo. Esto no va. Sumatoria. Y había que hallar el máximo. Maximizar esta sumatoria para un R óptimo, ¿no? Esa es la sumatoria de I. Pues nosotros podemos calcular el valor de todos con una técnica que se llama, esta es la técnica que vamos a aprender, que es rerouting, que simplemente es, tenemos una función de un árbol, y nos devuelve en función a la raíz f de árbol. Entonces en este caso nosotros podemos calcular esta sumatoria como si hiciéramos un DFS que nace de la raíz, que simplemente entramos y aquí multiplicamos por la altura, luego mientras vamos avanzando la altura se va aumentando y se va multiplicando nomás, ¿no? Entonces el rerouting se basa en precalcular los valores de la raíz y de todos los nodos como si fueran raíces de sus propios subárboles. Entonces, este va a contener la respuesta de él mismo y todos sus descendientes. Este va a tener la respuesta de él mismo y todos sus descendientes. Este de él mismo y todos sus descendientes. Entonces, para calcular cómo expandimos esta respuesta hacia arriba, como si sus descendientes estuvieran arriba, esa es la técnica del rerouting. Entonces se hace así. Imagínense que esta es nuestra raíz actual, que tiene información sobre todos y tiene sus hijos. Tiene información de sí mismo y de sus hijos. Entonces lo que tenemos que hacer es para calcular que un hijo sea la raíz, que lo tomemos en cuenta como si fuera la raíz, nosotros tenemos que hallar la función según este padre, que la función según este padre contiene todo, ¿no ve? Y le tenemos que restar la función del hijo, digamos. Entonces aquí le llamaremos J. Digamos que esto es J. Entonces le tenemos que restar esto. Pero eso no es una resta común, digamos. Es una operación que usualmente puede tener inverso o puede no tener inverso. Si no tiene inverso, tenemos que ver si es que es acumulativo, o si es que podemos definir prefijos, sufijos. En este caso sí tiene inverso. Entonces nosotros simplemente agarramos f del padre, le quitamos f del hijo y vamos a tener f del padre y así. Pero para calcular el f del hijo, no podemos hacerlo directo porque el f del padre está a una distancia mayor al del hijo, ¿no? Por ejemplo, imagínense que este es el hijo, este es el padre,
y el padre tiene otro hijo por aquí. Entonces digamos que este tiene uno y este tiene uno. Entonces el f del padre va a ser 1 por más 2, ¿no ve? Va a ser 4, va a ser 5. Porque este aporta 2 porque se mueve así, este se mueve aquí. Ahora le quitamos el f del hijo, entonces vamos a tener 3. Entonces esto es el valor actual del padre sin el hijo. Entonces el valor del hijo va a ser el valor del subárbol del hijo, que es 1, más el valor del padre menos el valor del hijo, pero simulando que el padre se mueve uno afuera del hijo, que eso es 3 más ¿qué es lo que sucede cuando esto se aleja 1? Entonces, aparte de guardarnos el valor del padre, nos podemos guardar el valor de cuántos hay y cuánto nos va a aumentar. Entonces, esto es la cantidad de nodos que no están en el subárbol. Entonces, es n menos no sé, le podemos llamar tamaño del subárbol, tamaño de j, le podemos decir. Entonces, esa es la cantidad de nodos que están afuera. La cantidad de nodos que están afuera, eso es lo que se aumenta el valor del padre, porque van a tener que moverse uno más y digamos que se van a reunir aquí y tienen que hacer un paso más, ¿no? Entonces, por eso tenemos que sumarle el tamaño del subárbol quitándole al total de nodos. Y esa es la forma de calcular el rerouting. Cada rerouting siempre tiene sus casos especiales, pero suele ser que tenemos la función del padre y de alguna forma tenemos que extraerle la función del hijo si es que tiene operación inversa o construir a partir de sufijos y prefijos. No voy a ir más a detalle por si acaso. Entonces, aquí está el código. Leemos el árbol. Aquí en este DFS estamos precalculando, no, es este. En este DFS estamos precalculando la cantidad de nodos que tiene el subárbol y el valor del subárbol, que era la cantidad de nodos multiplicado por su altura de cada nodo de su hijo, de sus descendientes. Entonces al principio todo inicia como la cantidad de los nodos, la cantidad de nodos simplemente se aumenta con la cantidad de sus hijos y el valor del subárbol es el valor del subárbol más otra vez la cantidad, porque es el mismo concepto, ¿no? Como nos subimos uno más arriba, es todos más uno. O sea, el concepto para precalcular los valores de los subárboles se reutiliza para hacer el rerouting. Entonces una vez precalculamos, simplemente volvemos a llamar, pero llamamos al rerouting. El rerouting se compone siempre de dos DFS, uno de precalculación y otro de calculación de las raíces. Entonces, aquí está. Ya no me acuerdo qué significa cada uno, pero estamos calculando el máximo de los hijos. Entonces la respuesta es máximo entre la respuesta total y llamar al DFS de los otros hijos pasándole un valor. Ya no me acuerdo cómo dice este código, pero bueno, ese es el concepto. Ya no vamos a entrar más adentro. Otra dato curioso, había una forma de resolverlo sin hacer rerouting, que era solo un DFS. Pero ya no me acuerdo cómo se hacía, así que les voy a pasar el código y a ver si alguno descubre qué significa esto. Pero bueno, la idea era aprender rerouting con pero sí se podía hacer sin rerouting. Si alguien lo hizo sin rerouting, bueno, genial. Pero para creo que había que pensar un poquito más. Bueno, hasta aquí el Tunari. Siguiente, vamos a hablar del problema que lo colocamos al final, que tiene una historia simplemente de cualquier cosa y luego la definición es bien simple del problema.
Es dado un número entero S, un número entero N y un conjunto de K números. Debes contar cuántos números menores o iguales a N son divisibles entre S, pero no son divisibles entre ninguno de los números del conjunto dado. Entonces, para saber cuántos números son divisibles entre S, que son menores a N, la respuesta directa es N dividido entre S, ¿no? No sé, por ejemplo, 10. ¿Cuántos números pares hay hasta 10? Es 10 dividido entre 2. Entonces, esa era como que la solución más sencilla. Pero queremos saber que no son divisibles entre los otros, ¿no? Entonces, podemos hacer el ejemplo entre 2 y 3 como en el enunciado. Los menores a 10 tenemos los múltiplos de 2, que son 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, en este caso tenemos que quitarle los múltiplos que son de 3, pero que también son múltiplos de 2 al mismo tiempo. Entonces tenemos que agarrar 10 dividido entre 2 y restarle 10 dividido entre 6. Pero aquí ya se complica cuando le metemos más números, digamos 2, 3 y 5. Entonces, ¿qué tal si queríamos saber cuántos son múltiplos de 2, que no son múltiplos de 3 y 5, que son menores a 20? Entonces tendríamos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, el 14, el 15, 16, 18, 20. Yo creo que aquí no se cumple. Bueno, digamos que es hasta el 30. Aquí solo vamos a poder ver este caso con el último. 4, 26, 28, 30. Entonces agarramos 30 y la primera respuesta es 30 dividido entre 2, que es 15. Pero queremos quitarle los múltiplos de 3. Entonces va a ser 15 menos 30 dividido entre 3. No, los múltiplos que son múltiplos entre 2 y 3 al mismo tiempo, que es 30 dividido entre 6, que son 5. Que sería en este caso el 6, el 12, el 18, el 24 y el 30, ¿no? Y tenemos que restarle los que son múltiplos de 5 y de 2 al mismo tiempo, que son 3, el 10, el 20 y el 30. Entonces, si se fijan, hasta ahorita hemos quitado el 6, el 12, el 18, el 24, el 30. Y luego hemos quitado el 10, el 20 y el 30. ¿Y qué pasa aquí? El 30 lo hemos quitado 2 veces. Entonces tenemos que sumarle más todos los números que sean múltiplos de 2, 3 y 5, que es 1. 30 dividido entre 30. 2 por 3 por 5 es 30. Entonces tenemos que sumarle para que no nos quedemos sin número, ¿no? Entonces tenemos que sumarle una vez, porque le hemos quitado 2 veces. Bueno, le hemos aumentado una, le hemos quitado una y otra, entonces tenemos que sumarle una más. Entonces esto se puede volver se puede volver grande y complejo cuando hay 3, 4, 5, porque es todos los números que son múltiplos de este, pero no de este, y vamos a ir sumando y quitando varias veces. Entonces aquí, para resolver problemas de este tipo, que parece que todo se vuelve muy raro y se entrelaza, esto se llama el principio de inclusión-exclusión, que es básicamente para contar todos los elementos de un conjunto, que es intersección de otros, conjuntos, tenemos que hallar la sumatoria de todos los subconjuntos y tenemos que elegir cuándo quitarle o cuándo sumarle, ¿no? Porque aquí, si se fijan, le quitamos el 5, le quitamos el 3, le agregamos el 1. Entonces, usualmente es la cantidad de elementos en el subconjunto. Le podemos sumar o restar de acuerdo a si es par o impar.
Y no siempre es regla restarle cuando es par o sumarle cuando es par. Eso depende del problema. Y depende cómo tú lo modeles. Entonces, en este caso era sumarle, si es que colocamos el set como 3 y 5, es sumarle cuando la cantidad de elementos es par. Porque le hemos sumado cuando no hay ningún elemento, 0. 0 es par. Le quitamos cuando hay un elemento, que es 3, es impar. 5 es impar. 30 es los dos elementos que es par. Entonces así hacía, si es que los elementos eran coprimos. Pero si los elementos no son coprimos, era exactamente lo mismo, pero con el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño que es múltiplo de todos estos, ¿no? En este caso siempre hemos aplicado eso porque utilizábamos los múltiplos de 6 o los múltiplos de 15. No, los múltiplos de 10, ¿no? Y ese es el mínimo común múltiplo entre 2 y 5. Que el mínimo común múltiplo es como el mínimo paso que tenemos que quitarle. Entonces podemos colocar un ejemplo, por ejemplo, imagínense el 6 y el 10. El mínimo común múltiplo es el mínimo número más pequeño, el mínimo número que es múltiplo de ambos. En este caso sería el 30, ¿no? Entonces, ese es el primer número que es múltiplo de ambos. Entonces, cada 30 vamos a tener que quitar si es que tuviéramos 6 y 10. Entonces, si utilizaríamos lo de multiplicar en vez de mínimo común múltiplo, entonces empezaríamos en el 60 y está mal porque el 30 ya nos afecta. El 30 ya nos afecta. Entonces, por eso es el mínimo común múltiplo. Es el número más pequeño que ya nos está molestando. Y para hallar el mínimo común múltiplo, la fórmula es bastante sencilla, que simplemente es el GCD entre A y B. A por B dividido entre el GCD de A y B. GCD siendo el máximo común divisor y LCM siendo el mínimo común múltiplo. Está en inglés. LCM es Least Common Multiple, o en español MCM. Y GCD es el Greatest Common Divisor, o el máximo común divisor. Pero lo vamos a dejar con esas siglas. Les mostraré cómo lo hice. Regalo. Entonces, ¿qué es esto? Este no es mi código. Este es el código del Nico. Pero bueno, igual está bien, solo que el Nico empezó a usar int128 y por eso le dio TLE. Pero bueno, básicamente aquí él define el LCM como dividir X entre el GCD y multiplicar por Y. Que esto nos evita que se desborde de los enteros. Así que siempre es buena práctica dividir antes de multiplicar para hallar el LCM. Entonces lo que hacemos aquí es la técnica para hacer inclusión-exclusión es utilizar las máscaras de bits. Entonces aquí recorremos todas las máscaras de bits, todas las máscaras que representan los subconjuntos del tamaño del set de tamaño K. Y para cada uno de esos, aquí preguntamos la máscara con operaciones a nivel de bits, si es que está encendido o no. Y aquí calculamos el mínimo como múltiplo, que aquí él le llama mul. ¿Por qué está multiplicando aquí? No sé qué ha hecho, pero aquí tenía que ser el LCM. El LCM. Y luego, aquí preguntamos si es que es par o impar, dependiendo del problema. Entonces, esta es una forma de preguntar si la cantidad de elementos del set es par. Built-in pop count, que te dice la cantidad de elementos la cantidad de bits encendidos en un entero. Entonces eso nos va a contar la cantidad de elementos prendidos que están en este
en este subset. Entonces, I1 es preguntar si es impar. Entonces, si es impar, le sumamos y si es par, le restamos. Y eso era todo. Ese era el regalo. Y bueno, en cuestiones de implementación hay que aprender a hacer el inclusión-exclusión, hay que aprender a usar el manejo de máscaras de bits y esto de recorrer todas las submáscaras, ¿no? Entonces, ese problema combinaba conceptos de teoría de números, conteo, que es la inclusión-exclusión, y el manejo de máscaras de bits. Y bueno, había que estar bien conscientes de cuántos son los límites. Porque aquí le he puesto 50, pero 50, si tú elevas 50 a la 20, esto no entra en los enteros. No entra en los enteros, ni siquiera en los long longs. Entonces aquí lo que hizo el Nico fue utilizar int128, que sí entra, pero es súper lento. Entonces, en vez de hacer eso, nosotros podemos hacer un if, ¿no? Aquí podemos decir, si es que el número es mayor a n, que es lo que estamos buscando, entonces podemos simplemente decir break y continue o algo así, porque ya no nos va a decir nada. Porque si el LCM es gigante, nos va a aportar 0. Entonces, eso nos ahorraba el tiempo de hacer no sé qué cosas hizo aquí para poder dar. Ese es el regalo del Ronaldo. Y bueno, habían muchas subtareas. Que bueno, esto era para hacerlo formulitas a mano, si es que no conocíamos la inclusión y exclusión, ¿no? Siguiente problema, que era de geometría. Nos dice que tenemos una cápsula convexa, pero que el Soto se equivocó y nos dio dos coordenadas intercambiadas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que imaginarnos aquí lo que es la cápsula convexa. Que una cápsula convexa es un polígono que todos los ángulos interiores son menores a 180 grados. Esa es una cápsula convexa. Eh, una, un ángulo cóncavo es así, ¿no? Entonces, esto de aquí no es un polígono convexo. Esto de aquí sí. Entonces, lo que teníamos es que nos han dado este polígono y por accidente nos han volteado estos dos, ¿no? Entonces, al momento de dibujarlo nos daría algo así. Entonces, iríamos de aquí, 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 aquí. No, ¿cómo es esto? Si este es el 1, y este es el 2, y este es el 3, 4, 5, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto sería así, ¿no? Porque hemos intercambiado estos dos de aquí. Estos dos los hemos intercambiado. Entonces, nos garantizan que va a ser igualito, solo que dos están intercambiados. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos aquí los puntos, lo que podemos hacer es simplemente hallar esta cápsula convexa, ¿no? Y hay algoritmos que están ya escritos que muchos, seguro los que han metido el problema, lo han podido copiar de alguno de sus apuntes. El convex cool. Hay el Graham scan o el monotone chain. Estas son las palabras clave. Entonces hallamos el convex hull, esa de aquí. Hallamos el verdadero convex hull y tenemos que ver cuáles están mal. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer algo extra, que es más que hacer el convex hull. Nos podemos guardar los índices. Entonces, si este es 1, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, entonces este se va a convertir, luego de ordenarlo y guardarnos los índices, el 5 va a estar aquí, el 2 va a estar aquí, el 3 va a estar aquí y el 4. Entonces, luego de hacer el convex hull y comparar los índices, tenemos que ver si ahí hay dos diferencias. Simplemente que la diferencia entre los strings, podríamos decir, de los polígonos, de los índices que lo hemos guardado, tienen diferencia en exactamente dos lugares. Y aquí
hay como que alguna incertidumbre de qué tal si es que no estamos en el lugar correcto, si es que cómo vamos a comparar todos, si es que se va a rotar. Entonces lo que podemos hacer simplemente es, podemos fijar el inicio del string como el uno, o el inicio del string como el 2, o el inicio del string como el 3. Y bastaba con comparar 3 veces estos, ¿no? Entonces podemos colocar este como el primero, luego este como el segundo, luego como este como el primero y este como el primero. Y comparar esto con el orden original. Y así se hacía este problema. Entonces aquí tenemos el convex cool, pero en este caso al punto le añadimos esto que es la posición. Entonces hacemos el convex cool, hallamos el convex cool de aquí y luego aquí estoy comparando que bueno, lo he hecho algo por ahí. Ya no me acuerdo cómo lo he comparado, pero bueno, he hecho como que un for eh, con este que era, si es que me aumento uno, me aumento dos o me aumento tres, por eso sí mascota. Y si es que existe exactamente una diferencia, bueno, dos diferencias, ahí imprimimos. Entonces era el problema de Laguna, que había que saber más o menos cómo comparar strings de una forma eficiente y tener ese entendimiento de cómo funciona el convex hull o simplemente el código, digamos. Pasamos al problema más difícil, nadie lo pudo resolver. Eh, de los sigmas. Significa que no hay ningún sigma en la competencia. La función sigma se define como la suma de los divisores. También existe una definición de cómo hallar la suma de divisores, que es a partir de la factorización prima. Y esto se resolvía utilizando eso. La factorización prima para hallar la suma de los divisores es, nosotros, digamos que la factorización prima de x es, mejor si lo escribimos. Factorización de x es igual a el primo a, le vamos a llamar, primo a elevado al exponente a. Vamos a colocar aquí. Multiplicado por el primo b elevado al exponente b. Y así sucesivamente. Esa es una factorización prima. Por ejemplo, si factorizamos el 12, nos da 2 al cuadrado multiplicado por 3. Esa es una factorización prima. Entonces, la suma de divisores es agarrar la factorización prima y convertirla en una serie de multiplicaciones de sumas. Que aquí vamos a tener 1, mejor si lo escribo con texto. 1 más primo a más primo a al cuadrado. Vamos a borrar esto. Más primo a elevado al exponente de a. No me acuerdo si era exactamente el exponente de a o el exponente de a más 1, pero esos detalles no vamos a. Digamos que era por ahí. No me acuerdo exactamente. Multiplicado por 1 más el primo b más primo b al cuadrado más el primo b elevado al exponente b. Entonces la suma de divisores de 12 es como que algo así.
es 1 más 2 más 4 multiplicado más 1 más 3. A ver, hagamos. Hay que desenvolver. Entonces la suma de divisores de 12 es 1 más 2 más 3 más 4 más 6, ¿no? Entonces esto es igual a 1 más 2 más 4 multiplicado por 1 más 3. Que esto sería 4 multiplicado por 7. Que esto es 28. Esto da 28. 12 más 6 es 18, más 4, 22, más 3, 25, más 3, 28. Sí. Entonces es hasta el exponente. Entonces es una forma de calcular la suma de divisores. Multiplicando. Entonces nosotros sabiendo su factorización prima. Si nosotros conocemos todos los primos, todos los números primos que están involucrados aquí, podemos precalcular todas las sumatorias de sus todas las sumatorias para calcular esto de aquí. Entonces con eso podemos calcular de alguna forma el sigma y esto vamos a utilizarlo para resolver el problema. Entonces los límites eran raros. La cantidad de queries y la cantidad de números era 10 a la 4 y los valores iban hasta 10 a la 5. Entonces había que de alguna forma calcular rápidamente esto. Había formas de hacer esto con segment tree que no daban el tiempo. No había forma directa de calcular o precalcular prefijos y hacer alguna forma rápida. Directamente la solución se hacía con una técnica de estructuras de datos que se llama Mo, que utiliza que es como una optimización que aprovecha las optimizaciones de raíz cuadrada. Optimización de raíz cuadrada. Lo que hace el Mo es ordenar las queries de tal forma que si es que nosotros podemos construir una query, digamos que el costo tenemos una función para entre A y B, entre L y R, digamos. Y el costo de calcular es R menos L. Entonces nosotros si usamos Mo para QQueries, el costo total es era Q por N multiplicado por la raíz de N. Creo que era solo Q multiplicado por la raíz de N. Q multiplicado por la raíz de N, algo así era. La cosa es que cada query solo nos debería costar raíz de N actualizar. Esta es una técnica que actualiza según un estado de una estructura de datos. Ordena las queries en divisiones de raíz de N. Tiene dos criterios de ordenamiento. Uno por en qué pedazo va a estar. Y el otro, cuando están en el mismo pedazo, las ordena por L y por pedazo los ordena por R. ¿Qué significa? Que todos los L's que pertenezcan al mismo pedazo van a estar aquí. Pero sus R's van a estar por allá. Van a estar así. R, 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 R. Entonces, ¿qué es esto? Cada pedazo que nosotros procesamos, nosotros solo nos movemos raíz de N aquí adentro para actualizar de L y R. Y los de aquí simplemente se mueven hacia la derecha porque están ordenados de menor a mayor. Entonces nosotros por cada pedazo de raíz de N nos movemos... no es con raíz de N, es N raíz de N. Nos movemos
No, creo que ya lo tengo. Es n más q raíz de n. Esto es un más por si acaso. Ahora parece más porque más. Oh, oh. Vamos a volver a escribir n más q. Asumamos que esto es una n, no una h, por favor. Entonces, cada query nos va a costar a lo sumo raíz de n movernos en la izquierda. Y nosotros nos movemos a la derecha solo una vez, n. Entonces, por cada pedazo nos movemos una vez n. ¿Cuántos pedazos hay? Raíz de n. Por cada query nos movemos a lo sumo raíz de n. ¿Cuántas queries hay? Q. No, por eso es n más q raíz de n. Q veces te mueves aquí y n, raíz de n veces te mueves n a la derecha, a lo sumo. Entonces, aplicando esto al costo tenemos que calcular un costo de operación. Nuestra estructura tiene que tener las capacidades de agregar un elemento a la izquierda, a la derecha y quitar un elemento a la izquierda y a la derecha. En este caso no nos importa si es a la izquierda y a la derecha porque no nos importa aquí el orden. En algunos problemas sí nos importa el orden, pero aquí lo único que nos importa es cómo agregar y cómo quitar un elemento. Entonces tenemos que poder hacer eso en una complejidad razonable. En este caso, si calculamos esto, es n más q es 1000, 10.000. Raíz de n es 100, entonces son otros dos ceros, ¿no? Entonces tenemos 10 a la 6. Ahora tenemos que poder agregar en un tiempo que no nos aumente mucho este 10 a la 6. Y bueno, la dificultad extra era hallar una forma es una carita feliz, hallar una forma de poder agregar o quitar calculando esto de aquí en una buena complejidad. Entonces, mientras tanto les muestro de aquí. El algoritmo de Mo, como les dije, aquí tenemos las queries. Y aquí le he dado los valores de las queries, el menos porque estaba indexado en 1, el índice de la query, porque el Mo desordena las queries, ¿no? Entonces tienes que acordarte de dónde pertenece la query. Entonces el algoritmo de Mo es dado las queries, es bastante sencillo. Este es un template para Mo, por si acaso. Tenemos la query, y en este caso nuestra query está compuesta por, ¿dónde está? L y R, y un operador de comparación, que es, si es que el bloque es distinto, si es que el bloque es distinto, entonces simplemente comparamos, en este caso era priorizando la L, y si el bloque no es distinto, comparamos el otro. Solo que esto tiene una optimización más con pares e impares, pero la idea es la misma. Entonces ordenamos las queries según ese criterio y luego simplemente es ir a las queries e ir preguntando. Yo tengo mi estado de mi estructura actual, que en este momento está apuntando al vacío. Si es que la query se mueve a la izquierda, yo tengo que añadir. Si es que la query se mueve a la derecha, tengo que aumentar. Si es que la query se reduce desde la izquierda, tengo que quitar, quitar. Entonces yo solo tengo que colocar aquí añadir y remover. Y aquí la respuesta ya está calculada. Entonces aquí yo le he colocado añadir y remover, que yo le coloqué modificar con un factor que es -1 o +1. Entonces aquí yo calculo para cada divisor primo del índice del lugar, yo me calculo yo me guardo cuántos existen en mi estado actual de la estructura. Y de acuerdo a eso vamos a quitarle o reducirle, ¿no? Entonces yo le voy a multiplicar con cuántos existen
en su representación de suma geométrica, que es esto. Luego voy a modificar su contador. Si se fijan, aquí lo multiplico por su inverso. Y luego lo multiplico por su normal. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo mi valor de... Tengo mi sigma. Tengo mi sigma. Entonces, mi sigma para... Yo tengo que modificar el primo... Digamos que modifico el primo P. P está elevado ahorita. Quiero quitar P. Quitar el primo P. Ahorita tengo cantidad P. Luego tendré cantidad. Luego tendré cantidad P más signo, digamos. Pero bueno, en este caso es la cantidad de el exponente del primo de la factorización prima del número que estoy añadiendo o quitando, ¿no? Entonces esto es signo multiplicado por el exponente del primo tantos de P, digamos, del valor. Algo así es, ¿no? Entonces yo tengo mi sigma, que es una multiplicación de sumas, ¿no ve? Y aquí en este momento yo tengo la suma de mi P. Entonces yo lo que voy a hacer es temporalmente le voy a remover, le estoy removiendo con el contador actual que tengo, que es esto, contador actual. Lo remuevo, remover es dividir, dividir es multiplicar por el inverso. Entonces tenemos que precalcular las sumas geométricas de los primos y de sus inversos. Entonces cuando le quito, le añado el nuevo. O sea, luego modifico cuántos hay ahorita y le vuelvo a colocar este, ¿no? Entonces, con esta operación hacemos un for y eso nos añade un logaritmo, el logaritmo de 10 a la 5, que eso es 17. Entonces, esto nos da en el tiempo, nos da en la complejidad, o sea, teórica, es n más q por s qrt de n por logaritmo de max val, le podemos llamar, que en este caso es 10 a la 5. Que bueno es 17, ¿no? Entonces esto nos da en como que 10, un tiempo así, no sé, 10 a la 7, 2 por 10 a la 7. Sin este truco de quitar y colocar de nuevo, teníamos que hacer nos forzaba a utilizar otro logaritmo. Y el logaritmo era utilizar el inverso, calcular el inverso cada rato, que eso nos daría logaritmo del log, el logaritmo del módulo, que el módulo era 10 a la 9 más 7. Y eso nos multiplicaba por 30, digamos. Entonces ya era mucho, ya era mucho. Y por eso el tiempo límite estaba ajustado para forzar a encontrar este razonamiento de manipular la función sigma como que lo más óptimo posible. Entonces, no sé, este problema era una combinación muy bonita entre esta técnica de estructuras de datos para queries offline. Offline es que podemos manipular el orden de las queries y luego imprimirlas después. Con un conocimiento de teoría de números, utilizando algunos trucos algebraicos, ¿no? Y ese sería el contest. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a dejar de grabar primero.